Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo Jimmy David y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los números enteros. Este video es concerniente a la parte teórica, la parte práctica, los ejercicios, lo vamos a hacer en otro video, en el cual te voy a dejar un link para que tú puedas enlazarte y ver los ejercicios. Pero antes es importante entender esta primera parte inicial, la cual es la parte teórica. ¿Correcto? ¿Me entiendes bien esto? Y luego pasamos a los ejercicios. ¿Te parece? Bien, entonces comencemos. Números enteros. Textualmente lo voy a leer. Dice, el conjunto de los números enteros, ¿no?, es una generalización del conjunto de los números naturales. El conjunto de los números enteros está formado por los números positivos, los números negativos y el cero. Este conjunto se representa mediante la letra Z. Sí, hasta ahí. Es verdad que en los libros comúnmente lo vas a encontrar con esta simbología Z, ¿no? Por cierto, ¿sí? Esto representa a la familia, también conocido, familia del conjunto de los números enteros o simplemente los números enteros. Ahora, es verdad que dice una ampliación de los números naturales porque también, como podemos ver aquí en esta pequeña representación, en el cual vemos aquí, ¿qué números? A ver, distingues aquí, distingues el número 0 y del 0 hacia la derecha están todos los números positivos, ¿verdad? Los números naturales. Cabe resaltar que del 0 hacia el margen derecho están todos los números positivos. Cada vez que los números se alejan más del 0, los números se convierten cada vez más y más grandes, ¿no? El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esos puntos consecutivos hacen referencia a que esto nunca va a acabar, ¿sí o no? Y eso hace referencia a que el número se hace también cada vez más y más grande. Entonces, profesor, cada vez que el número se aleja más del 0, ¿es mayor, es más grande? Sí, efectivamente, ¿no? Y aquí estamos hablando del conjunto de la familia de los números naturales, ¿recuerdas? ¿Sí? El conjunto de la familia de los números naturales. Y aquí estamos hablando acerca de la familia de n, o sea, los números naturales. Sin embargo, en este caso vamos a hablar acerca de una ampliación. Cuando nosotros hablamos de los números enteros es una ampliación del conjunto de los números naturales. ¿Cómo que ampliación de los números naturales, profesor? Ok. Mientras que en el caso de los números naturales solo era concerniente a los números enteros y positivos, en el caso de los números enteros ya es mucho mayor aún el rango, puesto que abarca también además el número 0, el número -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, etcétera, etcétera. Estos puntos consecutivos nos hacen referencia a que el número cada vez se hace más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, ¿no? Mientras que del 0 para la derecha el número se hace cada vez más positivo y más grande. En el caso del 0 hacia el margen izquierdo el número se hace cada vez más negativo y más pequeño. ¿Sí o no? Más pequeño. Ya. Entonces, debo entender cuando dice que el conjunto de los números enteros viene a ser una ampliación de los números naturales, efectivamente, porque ya sería concerniente a toda esta parte de aquí. Mira, todo eso encierra el concepto de los números enteros, ¿correcto? ¿Sí o no? Muy bien, entonces hasta ahí espero me entiendas. Entonces cabe resaltar que es solo una pequeña representación, ¿no?, de un todo. Digo pequeña representación porque esto en realidad es infinito, ¿no? Los números positivos son infinitos, los números negativos también son infinitos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces esta es una pequeña representación. Bien, entonces, cuando nosotros decimos que también podemos representar a la familia de los números enteros, dice acá, el conjunto de los números enteros está representado, formado por los números positivos, los números negativos y el cero, ¿no? Pues bien, continuamos. Ahora, la representación gráfica de Z en la recta numérica. Sobre una línea recta ubicamos un punto para el número 0. Aquí está el número 0. Sí, correcto. Algunos datos adicionales. Ahora, dice acá
como te mencionaba, del 0 hacia el margen derecho, siempre los números se hacen cada vez más y más grandes, ¿sí o no? Cuando decimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, 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 los números se hacen cada vez más y más y más grandes. Son todos los números enteros y positivos. Ajá, correcto, muy bien. Sin embargo, del 0 hacia el margen izquierdo, o sea, del 0 hacia toda esta recta de acá, ajá, los números cada vez se hacen más pequeños. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Cada vez se hace más pequeño. Mientras el número negativo se aleja cada vez más del 0, se hace este número más pequeñito. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces podemos mencionar aquí ya que tenemos dentro de la familia de los números enteros, y vas a encontrar en algunos libros esta representación, Z con un signo más arriba. Si no lo distingues, lo voy a escribir por acá. Lo vas a encontrar así. Es un Z, ¿sí? Z con un signo positivo, con un signo más arriba. ¿Esto a qué hace referencia, profesor? Esto hace referencia a todos los números enteros y positivos. Como puedes ver aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Profesor, aquí no está el 0. Claro, el 0 no está porque el 0 no es ni positivo, no es ni negativo. El 0 es un número neutro. Pero también vas a encontrar esta simbología. Así, mira. Esto hace referencia a los números enteros, pero enteros únicamente negativos, como lo visualizas acá, ¿sí o no? ¿Verdad? En el anterior era aquí. Pero en este caso, volviendo, los z negativos, mira, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, 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 y cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí o no? Entonces, de manera general, para nosotros representar un número entero, esto concierne lo siguiente, es la unión de los enteros positivos, de los z positivos, ¿sí?, con la unión de los z negativos o enteros negativos, y además unión con el 0. Ya. Si no se distingue, puedo escribirlo acá, ¿sí o no? Ahí está mi z, está conformado por los z positivos, unión, recuerda que la unión es la suma conjuntiva, los z negativos, y a esto a la vez unión con el número 0, se acabó. Y todo eso conforma al conjunto de los z. Bien, ahora vamos a ver la comparación de dos números enteros. Dados dos números enteros en la recta numérica, será mayor, dice, el que esté a la derecha y el menor, el que esté a la izquierda. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. Ahora te explico mejor. Si aquí tenemos el número 2, tomando de la recta numérica, ten en cuenta que esta es una representación, ¿sí?, de la recta numérica. Si tengo el número 2 positivo y comparo con el número menos 3, me doy cuenta que es negativo por el signo. ¿Quién será mayor? Esa es la pregunta. Ya. Hay que recalcar aquí que cualquier número que sea positivo, tú lo escribes de esta manera, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, ok, positivo. Sí, pero tú lo puedes representar así también. 2 se sobreentiende. Se puede escribir así o se puede escribir así. Comúnmente es escrito así. Se sobreentiende que si el número está escrito así es positivo. Muy bien. Pero te aclaro que esto y esto son iguales. Cualquier número positivo siempre será mayor que cualquier número negativo. No lo olvides jamás. Cualquier número positivo siempre será, always, siempre será mayor que cualquier número negativo. Ya. Pregunto yo, ¿2 es positivo? Sí, ahí está su símbolo, mira. Este numerito que distingues acá, ¿es negativo? Sí. Por lo tanto, entonces puedo inferir, deducir que el número 2
positivo es mayor que el número menos 3. Ya, de ahí esa simbología que te han puesto ahí. Excelente. De manera similar dice, de modo similar deducimos lo siguiente. Si digo el número menos 1 y el número 5, ¿quién es mayor, quién es más grande? Ya en ese caso, el número negativo es menos 1, el número positivo es 5. ¿Qué dijimos? Cualquier número positivo es más grande que cualquier número negativo. A ver, préstame atención si aún no lo has entendido. 5 es positivo, sí. Menos 1 es negativo, sí. ¿Quién es mayor? ¿Menos 1 o 5? ¿5 o menos 1? 5 es mayor que menos 1. ¿Por qué, profesor? Porque cualquier número positivo es más grande, es mayor que cualquier número negativo. Así de simple, nada más. 7 es positivo, sí. Menos 13 es negativo. ¿Quién es mayor? 7 es más grande, 7 es mayor que menos 13. ¿Por qué? Porque cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Genial. Ahora, sigamos. Menos 2, profesor, menos 5. Comparación, ¿quién es mayor, quién es menor? Uy, 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 la cosa se quiere poner más complicada aquí. Veamos, pero no, sencillito, mira. Tienes ahora la comparación de dos números, pero estos dos números son del mismo signo, o sea, son negativos. ¿Y cómo hacemos en este caso? Va a ser más grande el número que esté más cerca del 0 respecto a esas dos comparaciones, respecto a esas comparaciones. Me explico mejor. Veamos, esto en la gráfica. Digo por acá, menos 2, y digo por acá el número menos 5, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Quién está más alejado del 0? ¿El menos 2 o el menos 5? Gráficamente me puedo dar cuenta que el número más alejado es el menos 5. El menos 5 está más alejado ¿de quién? Del 0. Recuerda, la pregunta que te vas a hacer, una vez que compares esos dos números, siendo los dos negativos, ¿quién está más alejado del 0? ¿El número menos 2 o el número menos 5? ¿Quién de estos dos números está más alejado del 0? Esa es mi pregunta. Ya en la gráfica me puedo dar cuenta que el número menos 5 está más lejos del 0. Por lo tanto, el menos 5 es menor respecto al menos 2. O puedo decirlo también que el menos 2 es más grande, es mayor que el menos 5. Espero me hayas entendido. ¿Sí? A ver, ahora voy a comparar dos números, ¿sí? Pero positivos. Obviamente que en el caso de los positivos es mucho más sencillo, ¿no? Y si no lo entiendes, préstame atención. Tengo el número 34 positivo. Tengo el número 18 positivo. ¿Quién es más grande? Sucede que en el número o en los números positivos es más grande aquel número que está más lejos del 0, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya, 34 es mayor que 18. O puedo leerlo, 34 es más grande que 18, como gustes. ¿Ya? O puede ser también, puedes leerlo, por si acaso, lo vas a encontrar en algunos textos, 18 es menor que 34. Claro, pues, de ida y de vuelta, ¿no? Se puede leer así también. Ahora, ¿qué pasaría si combinamos ahora nuevamente un número negativo y un número positivo? Ahí está, si no lo entendiste aquí vamos, es una opción más que tienes para entender. El menos 4 es negativo y el 3 es positivo. ¿Quién es más grande? Acuérdate, siempre cualquier número positivo va a ser mayor que cualquier número negativo. Por lo tanto, es correcta esta afirmación que el más 3 o simplemente 3, que es lo mismo, es más grande que el menos 4. Muy bien, excelente, eso es correcto. Ahora, comparación de dos números negativos. Si no lo entendiste aquí, entonces esta es tu otra oportunidad. Mira aquí. Menos 45, menos 77. Los dos son negativos. ¿Quién es más grande o quién es más pequeño? Ya, ok. Dícese la teoría
que en la comparación de dos números negativos va a ser más pequeño aquel que se aleja más del cero. En la distancia. ¿Dónde estaría el menos 77? Profesor, aquí no alcanza, no se ve, pero vamos a hacer una proyección, pues, ¿no? Vamos a decir que vamos a imaginar el poder de la imaginación, ¿no? Sí, sorprendente, ¿no? Entonces, quiero que imagines, por favor, el número menos 45. Menos 45 estaría por acá, aproximadamente. Lógicamente que acá hay números adicionales, ¿no? Antes de él y después de él. Yo solamente estoy tomando por conveniencia los valores que yo quiero comparar. Y el menos 77 estaría por acá. ¿Sí o no? No al revés, sino en ese orden. Entonces, hazte la pregunta, ¿cuál de estos dos números está más alejado del cero? ¿El menos 77 o el menos 45? A ver, ¿cuál de estos dos números está más alejado del cero? Como puedes ver, el menos 77 está más alejado del 0 respecto al menos 45, ¿no? ¿Sí o no? Ya. El menos 45 está todavía por acá. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién está más alejado? El menos 77. Por lo tanto, ¿quién es mayor? ¿Menos 77 o menos 45? Menos 45 es más grande o es mayor que menos 77, puesto que el menos 77 está más alejado del 0. Me lo puedes ver así, ¿sí? Espero me hayas entendido. Continuamos. Acuérdate que tenemos otro video de ejercicios, pero esta es la primera parte teórica o la parte teórica, ¿sí? Opuesto de un número. El opuesto de un número dice textualmente: el opuesto de un número dado es igual al mismo número pero con el signo cambiado. En la recta numérica, dos números opuestos equidistan del número 0. Veamos, no entendí, profesor. Ya, ok. Facilito, very easy. Mira, préstame atención. Pay attention, please. Decir que el opuesto de un número, a ver, ¿cómo es esto? Si yo digo 4 positivo, ¿quién será su opuesto? Ya, y la recta numérica, el número opuesto al 4 es el mismo número, pero con su signo dice cambiado. El opuesto de 4, ¿quién sería? El menos 4. Así de simple, sí, así de simple, of course, facilito. Si digo el número más 2, ¿quién será su opuesto? Menos 2. ¿Ves? Very easy, ¿sí o no? Papayita, facilito. Si decimos el número, profesor, más 5, ¿quién será su opuesto? Su opuesto tiene que ser menos 5. Ahí está, menos 5. ¿Correcto? Profesor, usted está empezando de un número positivo. ¿Y qué pasaría si yo digo un número negativo? Ya, ok, de ida y de vuelta. Si digo el número menos 4, ¿quién será su opuesto? Menos 4. Su opuesto será, ¿quién será? Más 4. Ahí está. Si digo el número, por ejemplo, si digo el número menos 2, ¿quién será su opuesto? Su opuesto será el número más 2. ¿Lo entiendes? Así de simple, nada más. Ya, ok. Entonces yo puedo seguir dándote más ejemplos. ¿Quién es el opuesto del menos 17? 17. ¿Quién es el opuesto de 45? Menos 45. ¿Quién será el opuesto de menos 99? 99. ¿Quién será el opuesto de 80? Menos 80. ¿Me entendiste? ¿Sí? Genial. Bien, continuamos. Valor absoluto. Hablemos acerca del valor absoluto, ¿ok? El valor absoluto de un número se representa ubicándolo entre dos barras, es decir, el valor absoluto de A será representado de esta manera. A ver, para empezar, el valor absoluto, como dice aquí textualmente, se da mediante la representación de dos barritas y en el medio un numerito. Acá esta es una representación genérica, pero yo puedo representarlo así, mira, también puedo representarlo así. Valor absoluto de 5 se lee. Valor absoluto de 7. ¿Qué, profesor? ¿Solo números impares? No. Valor absoluto de 8. No interesa si es par, impar, ¿no? Valor absoluto de 100. Profesor, ¿solo positivos? No. Pueden ser negativos también. ¿Sí o no? Valor absoluto de menos 4.
¿ah? Así se lee, mira. Valor absoluto de menos 19. Ahí está. ¿Ya ves? Ajá, genial. Pero a todo ello, ¿qué es el valor absoluto? Cuando nosotros hablamos acerca del valor absoluto, no es más que la representación, o sea, la distancia que hay de un número hacia el punto cero. Hay que entender que toda distancia es positiva, no hay distancia negativa. Es como decir, yo quisiera medir cuánto mide, por ejemplo, el ancho de tu cuarto. Ahí está, por ejemplo. Entonces, tomo una wincha, ¿sí o no? Una wincha puede ser 1 centímetro, un instrumento de medida, y voy a medir cuál es el ancho de mi cuarto, por ejemplo. Entonces, es correcto decir, mi cuarto mide menos 2 metros. ¿Menos 2 metros? ¿Has escuchado alguna vez que alguien es así? ¿Menos 2 metros? Ajá. No, para nada. Siempre nuestras distancias son representadas con cantidades positivas, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto mide, señor? Es altura. Tiene 2 metros 20. Mira, pero es un número positivo. Tiene 3 metros. Esa pared tiene 2 metros 20, por ejemplo. O esa pared tiene 4 metros. Ya, ok. Entonces es un valor positivo, ¿correcto? No representamos con valores negativos, ¿no? Entonces, por eso te digo que el valor absoluto viene a ser la distancia que hay del número, de un número dado, hacia el valor cero. Y por lo tanto siempre tiene que ser positivo. Ya, ok, genial. Pero ¿hay reglas para ello? Sí, hay reglas para ello, ¿no? Entonces ya te habíamos mencionado cómo se representa, pero veamos a ver cuáles son las reglas de juego, por así decirlo, para el caso del valor absoluto. Dice, para determinar el valor absoluto de un número se debe tener en cuenta lo siguiente. Si el número entero o si el número es entero positivo, entonces el valor absoluto será igual al mismo número. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Ya, ok. Quiere decir que si el número es positivo, por ejemplo, si valor absoluto de 7, valor absoluto de 7. ¿Cuál será el valor absoluto de 7? 7. ¿Por qué, profesor? Lee. Si el número es entero positivo, 7 es entero positivo, ¿sí? Entonces el valor absoluto será igual al mismo número. Por eso dice, valor absoluto de 7, siendo 7 un entero positivo, 7, ¿no? El mismo valor, ¿no? El mismo número, ¿no? ¿Se entiende? Segunda condición, si el número es entero pero negativo, entonces el valor absoluto será igual al opuesto de dicho número. Si el número es entero negativo, entonces el valor absoluto será igual al opuesto de dicho número. ¿Cómo es eso? No entendemos. Facilito. Ahora digo valor absoluto de un número negativo. Por ejemplo, valor absoluto de menos 2. Estoy cumpliendo con la condición. Es un entero negativo. ¿Cuál será su valor absoluto? Dice que el valor absoluto será igual al opuesto de dicho número. Al opuesto de dicho número. ¿Te recuerdas? El opuesto. Ya. ¿Quién es el opuesto de menos 2? 2. Así de simple, nada más. Pero vas a encontrar en algunos textos, en algunos libros también así, por si acaso. El opuesto del dicho número. Menos 2. ¿Por qué? Porque este es el opuesto del dicho número. El número es menos 2. Pero para que sea el opuesto, le tenemos que anteponer un número negativo. Y recuerda que menos por menos se hace más o simplemente más 2. ¿Ves? ¿Captas la idea? Ya, ok. Bien, entonces no te preocupes que en los ejercicios vamos a hacer más de este tipo de aclaraciones y ejercicios, ¿ya? Para que lo entiendas mucho mejor aún todavía. Ahora, si el número es 0, su valor absoluto será simplemente 0. A ver, ¿cómo es esto? Papayita. Valor absoluto de 0. ¿Cuánto me resulta esto, profesor? Más 0, me dicen algunos. No, simplemente 0. El 0 no es positivo, el 0 no es negativo. El 0 es un número neutro. No es ni positivo ni negativo. Muy bien, entonces de lo que te he explicado de manera general es esto, pues. El valor absoluto de un número
va a ser siempre el mismo valor, siempre y cuando el número sea entero y positivo. Por eso dice A mayor que 0. Cualquier número mayor que 0 siempre es positivo, acuérdate. Y si el número es menor que 0, entonces este número es negativo. Por eso que te ponen el opuesto del número, ¿no? Muy bien. Entonces, si el número es negativo, sale el opuesto de dicho número. El opuesto de dicho número. No te confundas, ¿ah? Y si el número fuese 0, el valor absoluto de 0 es simplemente 0, ¿no? Veamos algunos ejemplos aquí para entenderlo mucho mejor aún todavía. Veamos. Calcular el valor de menos 56. Oye, así no se lee. Calcular el valor absoluto de menos 56. Correcto, esa es la manera correcta de leerlo. Entonces, si yo quisiera calcular el valor absoluto de menos 56, me pregunto, ¿menos 56 es un número positivo o es un número negativo? Es un número negativo. Y si es un número negativo, estoy aquí, ¿no? En esta secuencia, la segunda parte. Si es un número negativo, ¿qué va a salir? Menos A, o el opuesto del número. Ya. Entonces, ¿qué voy a decir por acá? Siendo menos 56, por eso dice, siendo menos 56. Un número negativo, entonces, según la definición, sale el opuesto del número. ¿Y quién es el opuesto del 56? Para decir que es el opuesto es menos 56. ¿Y cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. Más 56 o simplemente 56. ¿Correcto? Y esta es la respuesta. ¿Sí? Veamos. Segundo ejemplo. Hoy viendo la parte teórica de números enteros. Calcular el valor absoluto de más 43, o puedo leerlo, calcular el valor absoluto de 43. Me pregunto yo, ¿43 es un número positivo? Sí, sí lo es. Si es positivo, ¿es mayor que 0? Claro, cualquier número positivo es mayor que 0. Por eso te escriben acá, 43 mayor que 0. Entonces, ¿cuál será el valor absoluto de acuerdo a la definición? ¿Qué decía nuestra definición? Si el valor absoluto de un número es positivo, ¿qué resulta? El propio número, ¿no? Aquí está. Siempre que A sea mayor que 0, ¿qué resulta? Resulta ser el mismo número, ¿no? Siempre que el número sea positivo, o sea mayor que 0. Y en este segundo ejemplo que teníamos acá, ¿sí? 43 es positivo, sí, por lo tanto 43 es mayor que 0. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué debe resultarme? El propio número, o sea, más 43. O simple y llanamente decirle 43, que es lo mismo, ¿no? Bien, entonces el ejemplo número 3. Calcula valor absoluto de menos 27 más valor absoluto de 0. Ya más sencillo, más papaya. Calcular el valor absoluto de menos 27. Por lo tanto, sería el opuesto de menos 27. ¿Quién es? 27. Ya habíamos hablado cuando me refiero al opuesto de, ¿no? El opuesto de menos 27 entonces es 27. Calcular el valor absoluto de 0. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? El 0 es un número neutro, ni positivo ni negativo. Simplemente es 0. No tiene signo. Ya. Valor absoluto de 0 es 0. Por lo tanto, una pregunta difícil, no te desmayes. 27 más 0 es igual a 27 y se acabó. Espero me hayas entendido, ¿correcto? Bien, entonces, a manera general, cuando tú veas que un número es positivo, por ejemplo 32, y te pidan hallar el valor absoluto de ese número, ya, facilito. Si el número es positivo, ¿qué resulta? El valor absoluto también positivo, o sea, el mismo número se escribe, 32. Si el número fuese negativo, menos 4, por ejemplo, valor absoluto de menos 4, ¿correcto? ¿Cuál sería el resultado del valor absoluto de menos 4? Si el número es negativo, ¿qué va a salir? Regla práctica, el opuesto. ¿Quién es el opuesto de menos 4? 4. Se acabó. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Bye.